Los ordenamientos jurídicos de nuestros países tienen siempre un gran desafío, el alejarse lo menos posible de la raíz de su nombre, orden. Y es que claro, cuando surgen los ordenamientos jurídicos y se van dando una serie de normas a través del tiempo, hay un deseable, hay un objetivo, que ese ordenamiento jurídico se mantenga dentro de una unidad, que sus normas tengan siempre una validez y una vigencia, que no exista una colisión entre ellas, más bien exista una coherencia, una sintonía, y que por último se regule la plenitud de las relaciones humanas. Sin embargo, si bien es cierto, esto es lo deseable, esto es el gran objetivo, no siempre se da así. Inclusive puede comenzar, pero luego ya en la aplicación, en el día a día, se pueden encontrar algunas situaciones, digamos, disvaliosas, cuando no desencuentros y hasta patologías. De ello hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguila Grados, docente de GACAL, y quiero presentarles la entrega número 23 de Aula Abierta de Tribuna Constitucional, el ordenamiento jurídico y sus patologías. Sean todos bienvenidos. Efectivamente, cuando hablamos de un ordenamiento jurídico, la manera, si se quiere, más didáctica de poder entenderla es tal y conforme la podía entender Hans Kelsen. Si bien es cierto, puede ser visto esto como algo muy positivista, ayuda mucho a la comprensión de lo que es hoy en día un ordenamiento jurídico. De tal forma que se pueden reconocer 5 características que hacen a la esencia de este sistema que descansa en cada uno de nuestros países. En primer lugar, la unidad. En segundo lugar, la validez. En tercer lugar, la vigencia. En cuarto lugar, la coherencia. Y en quinto lugar, la plenitud. En esta aula abierta desarrollaremos una por una y veremos cuál viene a ser las patologías que suelen presentarse. Comencemos. Número 1, la unidad. Cuando decimos que un ordenamiento jurídico debe tener unidad, es que todo se relacione con ese ordenamiento jurídico, todo apunte, todo sea centrípeto y que no haya nada que exceda, que desborde, que se salga de ello. ¿Dónde pueden darse las posibles patologías de esta unidad? Por ejemplo, en algunos tratados internacionales. Todavía no termina de comprenderse en nuestros países esta naturaleza. Por ello vemos que se firman, se ratifican tratados internacionales y luego hay amagos y hasta decisiones de salidas, porque no se piensa justamente en esa unidad que debe mantenerse. Otra amenaza contra la unidad es el soft law, el denominado derecho blando, aquello que se da sobre todo en el derecho internacional de los derechos humanos. Es aquel derecho sin coerción que se da solamente por el pacta sunt servanda, por el respeto de la palabra dada y lo firmado. Lo mismo puede ocurrir con los llamados conceptos jurídicos indeterminados, aquellos que quedan a la interpretación, aquellos que quedan al entendimiento de cada uno de los intérpretes. Estos conceptos jurídicos indeterminados justamente van a encontrar como límites la experiencia que se pueda tener sobre ellos y el valor que se le pueda asignar sobre ellos. Y por último, en nuestros países tan diversos, con una pluriculturalidad, cuando no multiétnicos, también es importante los convencionalismos sociales. Que esos convencionalismos sociales justamente o sean recogidos por el derecho o que al menos guarden una sintonía con el mismo. De tal forma que la soñada unidad del ordenamiento jurídico debe ser capaz de sobreponerse a estas posibilidades, a estas circunstancias que amenazan con romper esa unidad. Número 2, la validez. Cuando hablamos de la validez, estamos señalando que en el ordenamiento jurídico hay un respeto irrestricto a la jerarquía normativa, de tal manera que un reglamento sea de acuerdo a ley y la ley sea de acuerdo a la Constitución. Por lo tanto, esa validez dentro de un ordenamiento pasa una serie de filtros, pasa una serie de controles, que, como hemos señalado en programas anteriores de Tribuna Constitucional, se establece 3 estamentos: el control de legalidad,
el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. En el control de legalidad se da desde el nivel administrativo. Si bien es cierto, puede terminar en una cosa decidida que puede luego judicializarse, es importante que desde el nivel administrativo se haga ese control de validez de la norma. Sin embargo, como termina en cosa decidida, generalmente ese control de legalidad va a ser un control jurisdiccional, que en sede peruana puede ser de dos formas. Un control jurisdiccional ordinario que se da en cada uno de los procesos. Un proceso tiene un intrínseco control de legalidad y si por allí en las primeras instancias hay la posibilidad de un extravío, existe el recurso extraordinario de casación, que es la mayor muestra de un control de legalidad ordinario. Y en segundo lugar está el control jurisdiccional constitucional y por ello en el Perú se ha diseñado un proceso constitucional exclusivamente para el control de la legalidad, que es el proceso de acción popular. De tal manera que allí tenemos el control de la legalidad, se puede decir el primer estamento de control para la validez de un ordenamiento jurídico. El segundo, el más conocido de todos, el control de constitucionalidad, sea el llamado control difuso, que puede ser realizado por el Poder Judicial, por el Tribunal Constitucional, inclusive por los tribunales arbitrales, y el control concentrado que es realizado en exclusiva por el Tribunal Constitucional porque es el supremo intérprete de la Constitución. Y por último, esta validez también pasa por el denominado control de convencionalidad, que puede ser el control de convencionalidad concentrado, el original, el que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cada caso contencioso que analiza, o puede ser un control de convencionalidad difuso, que es el que desarrollan cada uno de nuestros jueces en cada uno de nuestros países, en que la interpretación que hagan de ese ordenamiento jurídico o de las normas que forman el ordenamiento jurídico se hagan conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos. Número 3, vigencia. Esto es muy importante. La vigencia importa la existencia que pueda tener la norma en el tiempo. Y entonces podemos encontrar algunas normas que son indeterminadas. Su vigencia es indeterminada. ¿Cuándo va a llegar a su fin? Cuando se señale oportunamente su abrogación, que puede ser expresa o tácita, o con la declaración de inconstitucionalidad de aquella norma. De tal manera que en este segundo caso es uno de los mayores peligros que existe, porque quiere decir que si se declara inconstitucional ha estado vigente una norma inválida. Pero también hay aquellas normas cuya vigencia es determinada, ya tiene una fecha de vencimiento, por ejemplo, el cumplimiento de su plazo, la ley del presupuesto general de la República o la declaratoria de un estado de emergencia tiene un fin determinado. Y una segunda posibilidad es la desaparición de las circunstancias que la provocaron, generalmente cuando se da un desastre natural y no se tiene claramente cuándo va a terminar esa situación tan inesperada que se ha dado. Ahora, cuando hablamos de la vigencia de la norma, importa también la posibilidad de que estas normas estén vigentes y que no sean usadas. Es decir, están reguladas en el ordenamiento jurídico, tienen vigencia, pero no se utilizan en la práctica. Son las denominadas normas de desuetudo. Generalmente el ejemplo típico que se da es en el derecho de familia, en el tema de los esponsales, en el tema del consejo de familia. Y también se da como una probable patología lo contrario. Es decir, si en el desuetudo la norma está regulada en el ordenamiento jurídico, pero no se practica, en el consuetudo se practica, pero no está regulada en el ordenamiento jurídico. Viene a ser la costumbre. La idea es que, claro, poco a poco, con el transcurso del tiempo, esa costumbre se convierta en derecho. Número 4, la coherencia. Esto es muy importante porque ante miles de normas, diariamente van naciendo normas y más nacen de las que se abrogan o las que culminan.
hay también la posibilidad de riesgo no solamente de una colisión en el fondo, sino que este atentado, si se quiere, contra la coherencia se da inclusive desde la forma, desde el propio lenguaje. Es decir, las normas deben ser realizadas alejadas completamente de la opacidad. Al contrario, deben ser realizadas con una gran claridad o completamente proscrita la ambigüedad. Debe entenderse en un solo sentido cuál es el mandato de la norma. Y por último, también el tercer riesgo que hay en el lenguaje, que es el tema de la redundancia. Es decir, son tantas normas que a veces olvidamos que eso ya se reguló y entonces se establece el tema de la redundancia. En sede nacional tenemos la regulación y el iura novit curia, tanto en el Código Civil como en el Código Procesal Civil, en ambos títulos preliminares, y la definición es distinta, ¿no? Pero lo más grave es cuando se da un atentado contra la coherencia en el fondo, es decir, existen normas que teniendo un mismo supuesto de hecho tienen una distinta consecuencia jurídica. Se da lo que en la teoría general del derecho se denomina las antinomias. Y como se ha señalado ya en programas de Tribuna Constitucional, la antinomia se soluciona con la aplicación de tres principios sucesivos. El principio de jerarquía, la norma de mayor jerarquía se prefiere a la de menor jerarquía. 2. El principio de especialidad, la norma especial se prefiere sobre la norma general. Y por último, si tienen la misma jerarquía y la misma especialidad, la temporalidad, la norma más reciente se prefiere sobre la norma anterior. Y a veces hay determinadas normas jurídicas que ante una antinomia no se le puede aplicar estos triples principios, jerarquía, especialidad, temporalidad, porque resultan que son normas que son insolubles entre sí, como puede ser una ley dada por el Congreso con una ordenanza municipal o una ordenanza regional. Entonces ahí se aplica el principio de competencia. ¿Qué órgano es competente para regular aquello? Y por último, número 5, la plenitud, el gran sueño kelseniano. A propósito, en este año 2023 estamos recordando los 50 años de la muerte, de la desaparición de Hans Kelsen, aquel jurista creador de la teoría austriaca y el principal representante del positivismo, ¿no? Él soñaba con un derecho que lo regulara absolutamente todo. Sin embargo, esto no es posible. Máxime si conforme va pasando el tiempo se van especializando las relaciones, se van volviendo más complejas e inclusive aparece el ámbito de la tecnología y en nuestros días la inteligencia artificial. Al contrario, es un desafío permanente el que si no puede haber una total plenitud en la regulación, pueda darse al menos una interpretación analógica, complementaria, que nos pueda llevar a regular todo. Entonces, ¿cuáles son aquellas patologías que atentan contra esa plenitud? Son dos. La primera de ellas, las denominadas lagunas. La laguna viene a ser una insuficiencia legal. Me explico. Existe norma, pero no alcanza. Si una norma regula 4 supuestos y hay un quinto que no está regulado, a eso se denomina laguna. La norma legal resulta insuficiente. Y por último, el vacío legal. El vacío legal es mucho más grave, porque ya no hay una insuficiencia legal, lo que hay es una inexistencia legal. Sencillamente no existe en la normatividad aquella figura. Y cuando se hace necesario, ya sabemos el principio de que los jueces deben aplicar, ante la inexistencia del derecho, deben resolver el caso aplicando los principios generales del derecho. Y entonces allí viene la denominada autointegración, cuando ese vacío es llenado por la propia normatividad nacional. Esto se da fundamentalmente en la justicia ordinaria. Y por otro lado, la denominada heterointegración, que se da ya fundamentalmente en la justicia constitucional cuando se trae u otro tipo de jurisprudencia o doctrina del exterior para poder llenar ese vacío dado de que los derechos fundamentales no tienen bandera, no conocen frontera, no tienen nacionalidad, sino que los derechos fundamentales son inherentes por la sola condición humana. Por ello es posible esta heterointegración. Ese es el ordenamiento jurídico, un conjunto de normas que buscan tener unidad en su funcionamiento,
que buscan tener siempre validez, que buscan estar con vigencia permanente o que quede claro cuando ya no tienen vigencia, que no se contradigan, que no colisionen, que tengan una coherencia, que tengan una sintonía, que tengan una armonía y por último, que toda la relación humana esté regulada, la denominada plenitud. Esta es la forma como desarrollamos estos temas, tanto en los cursos y asesorías que brinda EGACAL, porque nos parece que más allá de la especialidad, más allá de la naturaleza de la tesis, esto viene a ser el gran soporte, viene a ser el gran basamento para poder entender las demás instituciones jurídicas. Una vez más, EGACAL abre las puertas de su institución para esta nueva aula abierta. Suscríbase a Tribuna Constitucional y forme parte de esta comunidad jurídica. Ya sabe, todas estas entregas son posibles gracias al apoyo que nos brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias. Ojalá les pueda servir lo desarrollado. Permiso.